Bienvenidos una vez más a su espacio de razón y creencia. Estamos llevando un buen ritmo en cuanto al aprendizaje de argumentos. Vamos a ir a algunas recomendaciones para esta reunión. Ingresar con los micrófonos silenciados y cuidar su fondo al encender la cámara. Tener su Biblia a la mano. Tomar notas de lo aprendido en clase. Anotar sus preguntas para realizarlas al final de la exposición. Levantar la mano para solicitar la reactivación del micrófono y poder participar. Plantear preguntas concisas y respetar el tiempo de las preguntas. Continuamos con esta enseñanza y el día de hoy vamos a estar viendo otro de los argumentos, ya tocando la clase 19, que es tocar las 5 vías de Tomás de Aquino en cuanto a los argumentos. Vamos a continuar con esta exposición con el invitado especial de esta noche, que es el profesor Diego Matalinares. Él estudió economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, teología en la Universidad Seminario Evangélico de Lima y en los Centros Teológicos Bautistas. Ha participado en diversos debates formales sobre la existencia de Dios, la relación entre la ciencia y la fe, la resurrección de Jesús, el calvinismo, entre otros. Además, se desempeña como docente en colegios y academias. Posee una página de Facebook y un canal de YouTube con su mismo nombre, donde aborda temas sobre Biblia, teología, apologética e historia y más. De esta manera vamos a recibir entonces al profesor para que nos pueda dar el argumento de hoy que vamos a estar tocando en esta linda sección de razón y creencia. Así que, por favor, profesor, adelante con su participación. Muy buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer por la invitación al el equipo de Razón y Creencia y por supuesto al hermano Melvin también y a los hermanos que están aquí conectados. En primer lugar, más o menos voy a explicar la dinámica de lo que voy a realizar. Yo voy a estar explicando, ¿no? Las 5 vías de Santo Tomás de Aquino y ustedes, ¿no? Al final, me imagino, pueden hacer sus preguntas. Si gustan, pues, pueden ir dejándolas en el chat. Entonces, en la medida de que considere yo de que se relaciona directamente con lo que se está tratando y es pertinente abordarlo en ese momento, trataré de hacerlo en ese momento. Si no, de repente al final tendremos tiempo de hacerlo. Bien, voy a ver si puedo compartir. Am, Ahí está. Ok, excelente. Listo. ¿Me confirman si se ve? Si no. Ok, Sí se ve, profesor. excelente. Bien, en primer lugar debemos ubicarnos un poco en el contexto de Santo Tomás de Aquino. Muchas de las razones por las cuales estas vías han sido malinterpretadas, tanto por sus defensores como aquellos que se encuentran en contra de ellas y tratan de esgrimir argumentos en contra de las mismas, es porque desconocen el contexto de Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es un teólogo medieval. Por lo tanto, se ubica en lo que se llama la escolástica. Em, Además, las 5 vías inicialmente fueron propuestas por Tomás de Aquino principalmente en su obra La Suma Teológica, que era una obra dirigida hacia personas cristianas, hacia teólogos en formación. Entonces, él no estaba en medio de un debate, vamos a decirlo así, del ateísmo, el agnosticismo, etcétera, para poder demostrar la existencia de Dios a una persona atea, sino sencillamente era para reforzar la fe de las personas que supuestamente ya creían en él. Tanto es así que la existencia de Dios incluso no lo toma como un artículo de fe, sino como algo que debe suponer. Entonces, en ese sentido, es importante también tener en cuenta cuál es el fondo o la base filosófica sobre la cual Tomás de Aquino construye su argumentación y su postura filosófica. Entonces, para ello, me pareció interesante poder recurrir a esta imagen, que ustedes seguramente conocen, una imagen donde aparecen los filósofos de Rafael. Y aquí, por ejemplo, a dos de los principales notables en lo que es la teología cristiana, la filosofía cristiana. Aquí encontramos a Platón. Platón fue profesor de Aristóteles.
Y notemos algo muy interesante. ¿Hacia dónde está apuntando Platón? El dedo de Platón apunta hacia arriba. ¿Por qué? Porque Platón estaba pensando en el mundo de las ideas, porque él consideraba que era ahí donde se encontraba la realidad, la verdad, el mundo de las ideas. Entonces, por ejemplo, tenemos el mito de la caverna, encontramos el hecho de que desde la perspectiva platónica, lo que realmente existe es la idea perfecta y sencillamente lo que vemos son copias de copias. Pero a su derecha se encuentra Aristóteles y Aristóteles no señala arriba, Aristóteles se encuentra señalando al frente, vamos a decirlo así, al entorno, vamos a ponerlo en esas palabras, está señalando al entorno, al mundo físico que lo rodea, porque a diferencia de Platón, que era una visión un poco más idealista, Aristóteles es más realista, él busca más bien a partir de la experiencia razonar. Y es por eso que como decía, en este caso, ¿no? Ambos influyeron mucho y durante la Edad Media, la influencia principal que hubo sobre la filosofía y la teología cristiana fue el neoplatonismo, ¿no? De los sucesores de Platón, principalmente Plotino, Porfirio, entre otros. Pero Aristóteles fue relegado y los primeros en recuperarlo fueron los árabes, en especial Averroes, Avicenna, entre otros. Tomás de Aquino toma en consideración a Aristóteles y lo que hace es desde la perspectiva de muchos, ¿no? Se dice con cierto tono, vamos a decirlo así, de ironía, ¿no? Él bautizó a Aristóteles. Toma la premisa de Aristóteles que fueron rechazados por toda la teología medieval previa, por los principales exponentes de la teología medieval, y él toma los postulados, los va a utilizar para construir algo que se ha llamado, en opinión de algunos de manera errónea, la filosofía aristotélico-tomista. Es decir, a la filosofía aristotélica le da un apellido. Sin embargo, cabe recordar de que Santo Tomás no solamente se basó en Aristóteles, también obviamente tuvo influencia de el mismo Platón, la patrística y por supuesto, ¿no? la revelación bíblica. Y ya para ir entrando en materia, dentro de las cosas que nosotros vamos a explicar, voy a hacer mención a algunas ideas aristotélicas porque Tomás construye sus vías sobre esos principios aristotélicos. Entonces, muchas de las personas que tratan de atacar las vías tomistas no están familiarizados con la metafísica, o vamos a decirlo así, las presuposiciones filosóficas subyacentes, que son las que dan en última instancia el soporte de este sistema, ¿no? Bueno, ok, entonces Tomás de Aquino, conocido también como el doctor angélico, lee Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20, dice, hablando ¿no? de aquellos hombres que detienen con injusticia la verdad, dice, ¿no? Porque lo que se conoce acerca de Dios, estoy utilizando la Biblia de las Américas, es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Recordemos que en la visión tomista existen básicamente dos tipos de verdades, algunas de las cuales uno puede acceder a través de la razón, como es el caso de la existencia de Dios, y otra que se necesita de la revelación, como es el caso, por ejemplo, de la Santísima Trinidad, entre otras verdades. Ok, entonces, en este caso, él tomando en cuenta esto, dice, ok, desde la creación del mundo, entonces yo puedo llegar a la existencia de Dios. Y eso es lo que él hace, siguiendo el pensamiento de Aristóteles, va a partir desde el mundo físico y la experiencia, ¿no? Sensible que nosotros tenemos. Ok, entonces, vamos a ver el primer argumento. El primer argumento, la primera vía, es conocido como la vía del movimiento. Esto aparece, como les dije, en la primera parte de la Suma Teológica, en la cuestión 2, en el artículo 3. De una manera diferente a la cual yo le estoy expresando acá, he tomado para esta charla distintas fuentes que le voy a estar mencionando al final. Ok, entonces para poder demostrar la existencia de Dios, dice que esta vía se funda en el movimiento, entendido no solo como desplazamiento, sino primordialmente como cambio. Ok, aquí me quiero detener porque muchas de las personas que atacan esta vía
piensan en solamente un aspecto de locomoción. Pero el movimiento se entiende como un movimiento metafísico. Y en la metafísica aristotélica el movimiento era el paso de la potencia al acto. Para ponerlo en palabras sencillas, potencia es lo que algo puede ser, pero no es. Y acto es lo que actualmente es. Un ejemplo, una semilla es una semilla en acto, pero vendría a ser un árbol en potencia. Entonces, este movimiento es entendido como el paso de la potencia al acto. Para que un determinado cambio ocurra, debe haber algo que lo actualice, ¿no? Vamos a ver eso en breve. Ok, entonces tiene una estructura de un silogismo. Me dijeron que aquí están llevando apologética, creo, a nivel intermedio, así que me imagino que ya conocen lo que es un silogismo. Tiene una estructura lógica en la cual hay algunas premisas y la conclusión se deriva de las premisas, ¿no? Como es un razonamiento deductivo, si las premisas son verdaderas, en este caso la conclusión tendría que ser verdadera, tal como yo lo estoy expresando, tomando otras fuentes que a su vez se basan en la fuente de Tomás de Aquino. Ok, listo. Entonces, en primer lugar, la primera premisa, es evidente y consta en nuestros sentidos que hay cosas que se mueven, es decir, que cambian, ¿no? Hay cosas que se mueven, es decir, que cambian. Y es eso así, ¿no? Por ejemplo, nosotros mismos somos un producto de un cambio. Actualmente, por ejemplo, yo podría ser en acto una persona de 33 años, pero en potencia puedo ser un anciano. Todavía no llego a esa edad, ¿no? Y un niño es en potencia un adulto, y así sucesivamente, ¿no? Igualmente los animales, igualmente las cosas que vemos, siempre son en acto algo y en potencia otra cosa. Entonces, no vemos algo que esté en acto puro en las cosas, en los seres de nuestra experiencia. Es decir, lo que vemos son cosas que se mueven, vemos cambios de la potencia al acto, vemos objetos que se calientan, por ejemplo, producto del fuego. Ok, vamos entonces a la segunda premisa. Dice, pues bien, todo lo que se mueve, cambia, muda o transforma, es decir, lo que nosotros estábamos hablando de este movimiento metafísico, es movido por otro, dice que todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada se mueve más que cuando está en potencia respecto a aquello para lo que se mueve, ¿no? Vamos al ejemplo de la semilla. Para que la semilla llegue a ser un árbol, ¿qué necesita? Bueno, necesita de la luz solar. ¿Qué más necesita? Necesita de agua para poder hacer el proceso de fotosíntesis, etcétera, y poder desarrollarse. Vamos al caso del calor que mencionaba ahora poco. Si un objeto está, por ejemplo, en acto frío, pero quiere pasar a caliente, entonces necesita de un objeto como, por ejemplo, vamos a decirlo así, algo como el fuego, que lo va a calentar y va a hacer que esté del frío al calor, ¿no? Por eso es que en algunos sitios se utiliza leña, quemamos y entonces hacemos una fogata y nos calentamos. Entonces, vemos que para pasar de la potencia al acto se necesita de otro objeto que esté en acto, es decir, que tenga el calor o que tenga, ¿no?, las propiedades que se requieren para que lo que esté en potencia pase a acto. Bien, entonces dice, ¿no? Mover requiere estar en acto, pues no es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al acto, y esto no puede hacerlo más el objeto que está en acto, ¿no? Ok, muy bien. Entonces ya hemos hallado este principio que encontramos en la naturaleza, en la realidad, vamos a decirlo. Pero aquí viene una cosa importante que en las tres primeras vías, sobre todo, se va a repetir bastante en el pensamiento tomista. Y es el hecho de que no pueden existir cadenas infinitas. Vamos a ver cómo lo dice. Pero si lo que se mueve a otro es a su vez movido, es necesario que lo mueva un tercero y a este otro, etcétera, ¿no? Como una cadena, ¿no? Para que se mueva algo, es necesario que otro lo mueva, pero para que se lo mueva, alguien lo tiene que mover y así sucesivamente. Dice, mas no se puede seguir así indefinidamente. ¿Por qué? Porque así no habría primer motor y en consecuencia no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que en virtud del movimiento que recién del primero. Es decir, debe haber un inicio, un comienzo, porque si no, no habría movimiento. Por consiguiente, es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por otro. A este se le llama motor inmóvil.
Ok, quiero explicar un poco más por qué decimos que no es posible una cadena infinita. Veamos este caso. Si yo dijera un ejemplo, ¿no? Si yo dijera, que tengo una, vamos a decirlo así, un tren, para poner un caso sencillo, ¿no? Y yo veo que el tren está pasando y digo, ok, este, este, este vagón está siendo jalado por otro vagón, ¿ok? Y este a su vez por otro. Y digo que, ¿no? Observo y digo, qué genial. Pero sería posible que yo diga, es un tren infinito que nunca tuvo comienzo y por eso se mueve. No, yo necesito un vagón inicial que sea el que inicie el movimiento de todos los demás vagones y el movimiento del tren. Es decir, que sea no solamente, vamos a decirlo así, un primer motor en un sentido temporal. No quiero que tengamos presente que esto es un sentido temporal, sino un primer motor en sentido de importancia, de primacía, un sentido ontológico, ¿no? Como este ser o este ente que mueve a los demás, gracias al cual se sustenta todo el movimiento y sin el cual no hubiera movimiento. El infinito, además, es un concepto que en la realidad nos trae muchos problemas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, ¿no? ¿Por qué no recurrir a esta secuencia infinita? Porque el infinito es una definición que muchas veces nos lleva incluso a contradicciones, ¿no? Vamos a ver un ejemplo sencillo. Si yo digo los números, ok, los números son infinitos. ¿Qué pasa si yo a los números que son infinitos le resto, no los números naturales, por ejemplo, que son infinitos, le resto, bueno, los números reales, ¿no? Le resto todos los números que sean menores que 5. Perdón, todos los números mayores que 5. Vamos a irnos entonces a los números naturales, para hacerlo más sencilla la cosa. Los números naturales es un conjunto infinito. Y yo estoy restándole este conjunto infinito, otro conjunto infinito que serían los números mayores que 5. ¿Qué me queda? Me quedarían los números 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, si yo al infinito le quito infinito, me está quedando un conjunto finito. Ese es un caso. Pero veamos otro caso. ¿Qué pasaría si yo al infinito le quito todos los números impares, que también es un conjunto infinito? Me quedaría como resultado el conjunto de los números pares. ¿Y cómo es el conjunto de los números pares? Infinito. En el ejemplo anterior veíamos que infinito menos infinito me salía un conjunto finito de 5 números. Pero en este caso vemos que infinito menos infinito me sale un conjunto infinito. Es decir, que cuando nosotros trabajamos con el infinito hay contradicciones. Además, no tendría sentido, por ejemplo, decir, imagínense que yo les digo a ustedes, ¿no? Y esto no va a servir no solamente para la vía del movimiento, sino para las demás. Yo les digo, estoy leyendo un libro, ¿no? Y he comenzado hace buen tiempo y actualmente me encuentro en la página, por ejemplo, 200, ya para terminar el libro. Ah, ya, mira, ya terminé el libro porque he comenzado en la página 1 y llegué hasta la página 200. Pero ¿qué pasaría si yo le digo, he terminado el libro, pero el libro no tiene 200, tiene 300? Bueno, tuve que leer 300 páginas. Tiene 3000, tuve que leer 3000 páginas. Pero si dije que tuvo infinitas páginas, yo podría haber leído infinitas páginas para llegar hasta ese punto de terminar el libro. No, porque estaríamos hablando de un infinito terminado. Entonces, para que actualmente nosotros observemos este movimiento, este paso de la potencia al acto, es porque tuvo que haber una cadena finita. Ahora, no quiero que confundamos esto con el sentido temporal. Nuevamente, esto lo digo también para las otras vías. El mismo Tomás de Aquino creía que el universo tuvo un comienzo, que el universo es, vamos a decirlo así, temporalmente, el universo se encuentra temporalmente acotado por un inicio absoluto. Esa era una verdad de fe. Porque en su época muchos teólogos, o vamos a decir muchos filósofos, por ejemplo los filósofos árabes, algunos de ellos consideraban que el universo era eterno. El mismo Aristóteles creía que el universo era eterno. Entonces aquí no está hablando tanto del tiempo, sino que está hablando acerca de que la cadena no puede ser infinita, porque si no hay un primer motor que inicie el movimiento, no podría haber movimiento en general. Ok, entonces, ¿cuál sería este primer motor? Este primer motor, que no es movido
por otro, y que se constituye como el principio del movimiento de todos los demás seres, sería Dios. ¿Por qué? Porque este ser se encontraría en acto puro. Es el primer motor y él vendría a ser el sustento ontológico de todos los movimientos, es decir, de todos los pasos de potencia al acto que vemos en la realidad. Entonces, vemos aquí la primera vía. Luego, Dios existe. Esta sería la primera demostración. Esta es una de las vías que Tomás propone para demostrar la existencia de Dios, la vía del movimiento. Recordemos que este movimiento es entendido como movimiento metafísico. Entonces, aquí tenemos al primer motor inmóvil, que también había sido defendida esta vía, como digo, ya previamente enunciada por Aristóteles. Recordemos que, como dije al inicio, mucho de lo que dice Tomás parte de la filosofía aristotélica. Bien, ok, vamos a continuar. Ok, el argumento de la contingencia. Perdón, me salté a uno. Movimiento, sí, me salté uno. Ok, el argumento de la causalidad. Aquí dice casualidad, discúlpenme. Debería decir causalidad. Que lo voy a escribir. Para corregir es causalidad. Ok, ahí. Que no es la vía de la casualidad, sino la vía de la causalidad. ¿Ya? Es decir, de la causa, el principio de la causa. Nuevamente existen otros argumentos, como el argumento, por ejemplo, cosmológico Kalam, que dice que el universo comenzó a existir, y como el universo comenzó a existir debe tener una causa, y esta causa tendría que ser Dios. Vamos a ver que el planteamiento aristotélico es un poco distinto, entonces hay que tener en cuenta porque algunos a veces también confunden uno con otro. Ok, primero entonces, hallamos nuevamente, partimos como siempre del mundo sensible, de la realidad, ¿no? Dice que hay un orden de causas eficientes. Y aquí quiero detenerme a explicar el concepto de causalidad eficiente. Dentro de la filosofía aristotélica ya es conocido el sistema de las 4 causas. Tenemos la causa eficiente, la causa formal, la causa material y la causa final. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de una estatua de mármol, ¿cuál sería la causa eficiente? La causa eficiente es la persona que lo realiza, que lo diseña. Él es la causa eficiente. La causa material sería el mármol del cual está hecha esta estatua. La causa formal sería el diseño que tiene la persona en mente, ¿no? Que lo está elaborando. Y la causa final sería el objetivo con el cual fue diseñado, por ejemplo, adornar un templo. Esas serían las 4 causas. Y eso se utiliza mucho y se utilizó mucho luego en la escolástica tardía e incluso por algunos pensadores como los reformados, aunque no lo creo. Bien, pero en este caso nos vamos a centrar en la causalidad eficiente. Nuevamente no quiero que pensemos esto en un sentido temporal. Vamos a pensar, por ejemplo, en el caso de una persona que está sujetando un palo, que este palo a su vez está sujetando de repente un mueble, una mesa, una silla, ¿no? Entonces, a pesar que estas cosas están sucediendo en simultáneo, la causalidad eficiente, vamos a decir, de que la silla o la mesa se encuentre ahí y no se caiga, es que hay un palo, digamos, que le está sosteniendo. Y la causa eficiente que del palo que lo está sosteniendo viene a ser la persona que lo está haciendo. Entonces, la causalidad eficiente no debe verse como algo, como una secuencia temporal, sino como un orden ontológico, es decir, en el ser. Entonces, vemos que hay una serie de causas, ¿no? Que se encuentran subordinadas porque siempre recuerden que la causa es mayor al efecto. Entonces, podemos tomar ejemplo cualquier cosa, por ejemplo, el mismo caso de nosotros, ¿no? Como seres humanos. ¿Cuál es nuestra causa? Bueno, tuvo que haber antes de nosotros, por ejemplo, nuestros padres, etcétera, ¿no? En este caso, que es la causalidad eficiente de que podamos observar, ¿no? Y así con las diversas cosas que tenemos en la realidad. Hay un principio de causalidad que es una especie de cadena de causas eficientes. Bien,
Dice, pero no se da ni puede darse que una cosa sea su propia causa, porque en tal caso debería ser anterior a sí misma. Entendamos este anterior desde el punto de vista lógico, no desde el punto de vista temporal. ¿Ya? Ah, ya, ok. No pensé que era una pregunta. Ok, entendamos entonces cuando dice anterior a sí mismo, está hablando desde el punto de vista lógico, ¿no? Una causa no puede ser anterior a sí misma desde el punto de vista lógico, ¿no? Porque si no, digamos, ella misma tendría que tener el efecto antes, y eso es imposible, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando del palo, ¿no? El palo no es él su propia causa de estar así, sino que es la mano de la persona que lo está agarrando, ¿no? Y a su vez, de repente podríamos hablar en la voluntad de la persona lo que hace que ponga la mano así, y hay una serie causal, ¿no? Ok. Ahora bien, dice, tampoco se puede prolongar indefinidamente la serie de causas eficientes. ¿Por qué? Porque siempre hay causas subordinadas que dependen del influjo de todas las que les preceden, ¿ok? Y puesto que suprimida una causa se suprime el efecto, ¿no? Si alguien, vamos a hablar algo sumamente sencillo, si alguien tiene fiebre, ¿por qué es? Porque hubo una infección. Y por eso cuando tú vas al doctor, no solamente te recetan algo para la fiebre, sino que tienen que detectar la causa de esa fiebre, dónde fue la infección. Y entonces se ataca a la infección, ¿no? Porque suprimida la causa, se suprime el efecto. ¿Se entiende? Ok, si no existiese una que sea la primera, tampoco existiría la intermedia ni la última ni efecto alguno, porque siempre tiene que haber una causa anterior, ¿no? Que dice, si no existiese una que sea la primera, tampoco existiría la intermedia ni la última ni efecto alguno. Que exista una cosa que es una cosa falsa a todas luces. Por consiguiente, es necesario que una primera causa que no sea a su vez causada. ¿Ok? ¿Por qué? Nuevamente, porque tiene que haber un sustento ontológico de la serie causal. Si no hay una primera causa, no tendríamos serie causal. No podríamos decir que esta ¿no? se explica por algo que sucede, ¿no? Infinitamente. No, tiene que haber un inicio desde el cual parta. Es como en el juego que se juega con la ficha del dominó. Ahorita no se me viene a la mente el nombre, pero es cuando no, pones una ficha de dominó separada a una distancia adecuada una de otra, y entonces tú, cuando tiene que haber un primer movimiento de la primera, ¿no? Que haga que choque con la segunda y esta a su vez con la tercera, la cuarta y la quinta, para que se inicie el movimiento, si no, no hay movimiento. Igualmente es para la serie causal. Ok, esta primera causa que no es causada por ninguna otra y a la que están subordinadas todas las demás causas, se le conoce como Dios. Entonces, si en el primer caso hablábamos del primer motor inmóvil, en este caso hablamos de la causa incausada, que sería Dios, ¿no? Luego, esta sería otra vez la demostración de que Dios existe. Esta es la segunda vía. Vamos entonces ahora a la tercera vía, que es el argumento. Esto ya lo voy a borrar para que no se confunda. Ya, listo, para que no nos confundamos. Ok, entonces, esta es la vía del argumento de la contingencia. Ok, de la perspectiva atomista, esta sería la más directa, ¿no? Para demostrar la existencia de Dios. Y se funda en el principio de contingencia. Ahora, habría que definir qué es la contingencia. La contingencia viene a ser el hecho de que los seres, ¿no? O los entes pueden ser o no ser, pueden existir o pueden no existir. Entonces, por ejemplo, yo existo, pero podría no existir. La computadora desde la cual estoy conectada ahorita existe, pero podría no existir. Los animales que vemos existen, pero podrían no existir. A eso se le llama contingencia. Entonces,
Es evidente y nos consta por nuestra experiencia directa del mundo, existen seres contingentes, es decir, seres que dependen de otros para existir. Estos seres contingentes, dependen de otros para existir. Para que yo pueda existir, tuvieron que existir previamente mis padres. Para que pueda existir esta computadora, debió ser creada, diseñada. Es decir, no existe en virtud de sí misma, no se dio el ser a sí misma. Entonces, vemos que estos, ¿no? Como lo digo, estos seres contingentes dependen de otros para existir. Ahora bien, vamos a la segunda premisa. Como acabamos de decir, un ser contingente depende de otro para existir. Entonces, si hallamos que existe un ser contingente, es necesario inferir que existe otro ser del cual depende este. Ahora, desde el punto de vista tomista, lo que va a hacer Tomás es ir hasta el ser necesario, porque nuevamente estamos ante una cadena. Y esta cadena no puede seguir infinitamente, debe haber un comienzo de la cadena, ¿no? Porque cada uno recibe el ser, vamos a decir, de otro, ¿no? Es decir, gracias a otro está aquí, o gracias a otro existe. Entonces debe haber un comienzo. Ahora, el argumento de la contingencia ha sido también expresado por otros, como por ejemplo por Gottfried Friedrich von Leibniz, ¿no? Uno de los más grandes filósofos de la época del racionalismo, de la Ilustración, que él, ¿no?, escribe una teodicea. Y cuando él utiliza el argumento de la contingencia, él lo hace en base a la explicación, ¿no? Para que puedan existir estos seres debe haber una explicación. Y va a que la mejor explicación sería Dios. Entonces, igual de los otros argumentos hay ciertos matices. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos, en este caso lo que estoy explicando es el argumento de la contingencia en su formulación tomista, porque también tiene una formulación leibniziana, ¿no? Y también hay otros que han elaborado también su propia formulación. Ok, bien, entonces, como decimos, ¿no? Un ser contingente depende de otro para existir. Entonces, si hallamos que existe un ser contingente, es necesario inferir que existe otro del cual depende este. Y así sucesivamente, ¿no? La premisa tercera. Pero si asumimos que todos los seres son contingentes, tendremos que este primero dependerá de un segundo, que será contingente, de modo que dependerá de un tercero, también contingente, y así sucesivamente. Pero, nuevamente, no se puede seguir indefinidamente. ¿Por qué? Porque de ser este el caso, no podría existir ningún ser, puesto que una cadena infinita de dependencia ontológica. Cuando hablamos de la ontología, estamos hablando del ser, ¿no? Del hecho del ser, del existir, etc. Entonces, cualquier dependencia, una cadena infinita de dependencia ontológica es absurda. Tiene que haber un primer ser, ¿no? Es necesario postular la existencia de un ser subsistente. Es decir, un ser que no dependa de ningún otro para existir, sino tenga plenamente en sí mismo todo el fundamento del ser. Y esa es la vía más directa, porque prácticamente nos lleva de manera muy convincente a la definición más importante acerca de Dios, o bueno, la definición tomista más importante de Dios, que es el ser subsistente. Un ser que existe en virtud de sí mismo y que no depende de otro para existir. Y que, como vemos, para poder dar a otros al ser, significa que él posee en sí mismo la plenitud del ser. Entonces, al inicio hablábamos del motor inmóvil, ¿no? En la primera vía. En la segunda vía, por supuesto, estamos hablando acerca de la causa incausada, y ahora nos encontramos con el ser subsistente. Un ser necesario, un ser que no depende de otro para existir. Y no es en una vía caprichosa, sino que tiene que haber un fundamento para que se dé la cadena. Recordemos que lo que hacen esos argumentos es ir de la experiencia y buscan, en este caso, la conclusión vendría a ser la mejor explicación para este fenómeno de la realidad, ¿no? Este fenómeno de nuestra experiencia sensible. Ok. Bien, entonces hablamos del ser que no tiene que no depende de ningún otro para existir. Este ser subsistente no depende de ningún otro para existir y se constituye como el fundamento de la existencia de todos los demás seres. Ese ser, ¿cómo se llama? Se llama Dios.
En la suma teológica, normalmente después de cada uno de estos argumentos o vías, lo que concluye, cómo concluye es, ¿no? Y este es el ser que llamamos Dios, ¿no? Y a este ser llamamos Dios. Es la forma en la cual concluye normalmente. Algunos creen que es un agregado posterior a la suma teológica. Bueno, recordemos que la suma teológica es una obra de Tomás que fue inconclusa. Él no la concluyó a pesar de ser una obra gigante, ¿no? Él no la concluyó, pero algunos creen que sería un añadido posterior. Sin embargo, no viola en nada lo que viene a ser el pensamiento tomista y hacia dónde él apuntaba, ¿no? Ok, entonces luego Dios existe. Bien, esa sería la tercera vía. Ahora vamos a la cuarta vía, la vía de los grados de perfección. Y aquí nuevamente es importante hacer una aclaración. Cuando más habla de los grados de perfección, no está hablando desde una perspectiva axiológica, es decir, como perfección, como valores, ¿no? Desde el punto de vista axiológico, o por lo menos no principalmente, sino que la postura tomista en este caso tiene que ver más que nada con la perfección desde el punto de vista ontológico, es decir, desde el punto de vista del ser. Número uno, entonces, primera premisa. Vemos que existen diversos grados y formas de perfección en los seres. Por ejemplo, ¿no? En el caso del animal y la planta. El animal viene a ser más perfecto que la planta. ¿Por qué? Porque posee, aparte de lo que, de la vida que posee la planta, la vida vegetativa, posee una vida animal que le permite, por ejemplo, moverse, que le permite, que tiene un instinto de conservación, que le permite de repente, vamos a decirlo así, alimentarse, buscar su comida, tiene un tipo de vida superior. Y por supuesto el tipo de vida del hombre es superior a la del animal porque posee un alma racional que le permite, más allá de lo que hemos visto anteriormente, le permite razonar, ¿no? Bien, entonces como venían explicando, se silenció. Ya, ahora sí me escuchan. Hola, hola, hola. Sí, ahora sí. Ok, listo. Muy bien. Entonces, como venía mencionando, existe ese tipo de perfección, ¿no? Nosotros los seres humanos tenemos, alguien podría decir, pero por ejemplo, uy, la vista del halcón o del águila es mucho mejor que la nuestra. Sí, quizá, pero como seres humanos, ¿no? Nuestra vida es superior a la vida del animal, porque a pesar que pueda tener una mayor visión, o existan animales que vuelen, o existan animales que pueden desplazarse por el agua, no tienen ese intelecto, que es lo que nosotros tenemos, que es una perfección adicional, lo cual hace que la vida humana sea más perfecta que la vida animal, ¿no? Tomado de forma general. Bien. Ok, dado que en estos seres encontramos que sea la perfección en algún grado o forma, ello solo nos deja dos posibilidades. Recuerden, los seres poseen esta perfección de forma limitada. Ya, esto es importante mencionar. Ok, ello nos deja dos posibilidades, que tengan esa perfección por sí mismos o que la reciban de otro ser. Pero es imposible que los seres de nuestra experiencia tengan la perfección por sí mismos, porque si así fuera, esta se agotaría en ellos. Lo cual es evidentemente falso porque como nos muestran nuestras mismas percepciones, la tiene limitada en grado y forma. Por tanto, reciben su perfección de otro ser. ¿No? Reciben su perfección de otro ser. Por ejemplo, vamos a hablar acerca del tema de la belleza. Nosotros podemos decir en una mujer que posee belleza. Podemos decir un edificio que posee belleza. Podemos decir en un animal que posee belleza. Pero ninguno de esos tres no posee la belleza como valor, o mejor dicho, ¿no? Como perfección,
ontológica, no la posee en grado pleno. Y evidencia de eso es que hay distintas formas de belleza, ¿no? Y distinto grado de belleza. Entonces, por más bella que pueda ser una mujer, no podemos comparar su belleza con la belleza de una edificación, y por más bello que sea una edificación, no podemos compararla con la belleza, por ejemplo, de un caballo, de un animal. Y así sucesivamente con distintas cosas. No solamente con la belleza, podemos hablar de la verdad o podemos hablar incluso de la bondad. Nadie posee, ¿no?, en la plenitud. Entonces, esta le viene dado de otro, ¿no? Esta perfección o ¿no?, este grado de perfección le viene dado por otro, porque no lo posee, porque si lo poseyera, digamos, en virtud de sí mismo, este ente tendría que tenerlo en grado sumo o en grado pleno, y vemos que no es así. Tiene que serle dado por otro. Ok, vamos entonces avanzando. Siguiente premisa. Ahora bien, si este ser del cual reciben sus perfecciones todos los demás recibiera a su vez sus perfecciones de otro, tendríamos que seguir así ad infinitum. Y nuevamente, entonces no habría un inicio, no habría una explicación, una forma de que nosotros llegamos al punto de observar esta perfección en los seres, ¿no? Jamás podríamos encontrar perfección alguna en los seres de nuestra experiencia, cosa falsa a todas luces. Por consiguiente, debe haber un ser que tenga la perfección por sí misma por sí mismo, perdón, y en grado máximo, que sea la causa de las perfecciones de todos los demás seres en sus diferentes grados y formas. Ok, aquí es importante distinguirlo, porque algunos incluso han llamado esta vía la vía más platónica. Incluso algunos que lo critican tratan de equipararlo con el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury, en el cual se da un salto metafísico. Por si acaso, ¿no?, para decirlo brevemente, no sé si lo han mencionado antes en esta serie, pero para esbozarlo brevemente, el argumento ontológico dice de que debe haber un ser máximo que es Dios. ¿Pero por qué? ¿Cómo llega a esta conclusión? Porque dice de que nosotros podemos pensar en un ser que posea todas las perfecciones, que sea perfecto en grado absoluto. Podemos pensar en ese ser. Pero para que sea perfecto, para que realmente tenga todas las perfecciones, debería tener la existencia, si no podríamos pensar algo más grande que ese ser. Entonces, Anselmo hace el salto metafísico de ir del plano ¿no?, de la idea, del concepto, a la realidad, a la existencia. Entonces dice que como tiene que tener, para que pueda ser lo más perfecto, tendría que tener existencia. Y concluye su existencia. Pero noten que es un argumento a priorístico, ¿no?, prácticamente, porque parte de las características de Dios y de la perfección de Dios. Sin embargo, este es un argumento a posteriori, ¿no? El argumento que estamos viendo acá es un argumento deductivo. ¿Por qué? Porque parte de la noción o parte de la observación de las perfecciones, y lo que busca es dar cuenta del grado y forma de perfección que existen los seres. Para eso, como sabemos, tiene que venirle dado por otro, dado por otro, dado por otro, y tiene que haber un comienzo. Un comienzo, un sustento, vamos a expresarlo mejor así, porque a veces cuando pensamos en comienzo pensamos en nociones temporales. Debe haber un comienzo, un sustento, ¿no?, una base sobre la cual. Entonces, este ser esencial y máximamente perfecto que se constituye como causa es Dios. Luego Dios existe. Entonces hablamos del ser, ¿no?, del motor inmóvil, de la causa incausada, del ser necesario o ser contingente, y ahora hablamos del ser esencial y máximamente perfecto. Este sería entonces la definición de Dios. Ok, existen muchos teístas y antiteístas, ¿no?, y ateos y agnósticos que cuestionan las diversas vías. Sin embargo, en lo que yo he podido notar,
Una de las vías menos cuestionadas en la actualidad, porque se ha visto reforzada por los nuevos descubrimientos, es esta, la vía del argumento del orden en el cosmos. Para ello, es importante entender un principio tomista que Tomás nuevamente lo toma de Aristóteles, y es el principio de la teleología. Quizá uno de los principios más importantes dentro de la filosofía tomista es el principio de la teleología. Aquí no quiero que confundamos teleología con teología. La teleología viene del griego telos, que significa fin, propósito, ¿no? Ese es el significado. Entonces, desde la perspectiva aristotélica, vemos que hay un propósito en las cosas, ¿no? Hay un propósito por el cual se dan las cosas. Por ejemplo, nosotros mismos, uno de los propósitos que me imagino que las personas o los hermanos que están aquí es poder entrenarse para presentar una defensa racional de la fe, o para poder tener, digamos, un diálogo más fluido con las personas a las cuales queremos exponerle el evangelio, ¿no? Como tarea previa antes de la evangelización, porque ese es el propósito de la apologética, ¿no? No como fin en sí misma. Porque si yo convenzo a alguien con estas 5 vías o con otros argumentos de que Dios existe, pero no le he compartido el evangelio, esta persona no se ha arrepentido, no ha creído en el sacrificio de Jesús y en su resurrección, entonces no tiene salvación, ¿no? O sea, porque para que sea salvo necesita el evangelio. Entonces, ok, solamente para ilustrar el principio de propósito, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se manifiesta eso. Vemos constantemente que existe un orden en nuestro universo, es decir, que los entes que lo componen operan o acontecen como tendiendo hacia un fin, ¿no? Por ejemplo, lo mencionaba anteriormente, también podríamos hablar de las plantas, ¿no? Nuevamente el ejemplo de la semilla del árbol, ¿no? Vemos cómo el árbol, o sea, la semilla ya pareciera que supiera, ¿no? Tiene que crecer y tiene que dar fruto, etc. Y como eso, incluso la galaxia, la forma en que se mueve la Tierra, la forma en que rota, hablando del macrocosmos, ¿no? Hablando del microcosmos que encontramos en las células, el ADN, la forma en que se replica, la complejidad irreductible de la que nos habla Michael Behe, por ejemplo, que es uno de los propulsores del diseño inteligente, pero desde el punto de vista de la biología. Ok, entonces vemos ese orden en el universo. Cuando hablamos de orden, hablamos que los entes se componen, ¿no? Que lo componen, operan o acontecen como tendiendo hacia un fin, el telos, el propósito, ¿no? Ahora bien, dado que estos entes carecen de inteligencia y voluntad, por ejemplo, ¿no? Como hablamos acerca de las plantas, de la Tierra, e incluso las fuerzas, ¿no? Que se encuentran debidamente calibradas, la fuerza nuclear fuerte, nuclear débil, electromagnética, ¿no? Entre ellas están calibradas de tal manera que puedan dar origen, por ejemplo, a la vida, ¿no? Y a la vida inteligente. La cantidad de entropía, etcétera, ¿no? Todo eso son entes que carecen de inteligencia y voluntad, ¿no? Todo de lo que nosotros estamos hablando ahorita. No pueden, como no tienen inteligencia y voluntad, no pueden tender hacia sus respectivos fines única y primariamente por sí mismos. ¿Por qué? Porque ya que ello implica desearlos, lo cual es voluntad, y además concebirlo, lo cual tiene que ver con la inteligencia o el intelecto. Entonces, para que haya un orden, un propósito, debe haber una inteligencia y una voluntad detrás, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? Si yo les digo, este ejemplo hace poco lo escuchaba, si vamos, por ejemplo, a una fábrica, y en esta fábrica encontramos máquinas, ¿no? Que funcionan de manera automática, y nosotros decimos, uy, qué interesante, ya no se necesitan operarios. Pero ¿cómo es que se mueven? ¿Cómo es que operan? Lo que pasa es que hay de repente, ¿no? Una computadora. La computadora es la que, digamos, controla todo el sistema y por eso se mueve. Ok, pero
Para que sea así, alguien debe controlar la computadora o alguien debió diseñarla. Entonces debe haber una inteligencia detrás. Siempre debe haber una inteligencia detrás, alguien con voluntad para que pueda darse ese propósito, ¿no? Para que se pueda atender hacia ese fin. Ok, entonces, en consecuencia, sería necesario que exista un ser inteligente y libre, que en orden de su misma inteligencia y voluntad los dirija hacia sus respectivos fines. Entonces, el sustento o la base ¿no? ontológica de este orden que nosotros observamos en el cosmos tendría que ser un ser inteligente y libre que dirige a todos los entes del universo hacia sus respectivos fines. Y ese tendría que ser Dios. Entonces, nuevamente, a través de esta vía podemos demostrar que Dios existe, ¿no? Con esta vía podemos, en este caso, demostrar que Dios existe. Luego, Dios existe. Como digo, esto se ha visto reforzado por los recientes descubrimientos, donde nos damos cuenta de que si nosotros alteramos por un porcentaje muy pequeño alguna de las variables físicas del universo, entonces la vida inteligente, por ejemplo, no existiría. A esto también se le conoce como el principio antrópico. ¿Por qué se llama principio antrópico? Porque viene la palabra griega antropos, que significa hombre o ser humano. Entonces parece que hay un principio antrópico, es decir, el universo está diseñado, ha sido diseñado para que exista la vida y la vida inteligente para que nosotros, los seres humanos, es como que el mundo, como que el universo ya nos estaba esperando, ¿no? Para que nosotros cuando lleguemos tengamos todas las condiciones necesarias para existir y para subsistir. Entonces, ese es el argumento del orden en el cosmos. Como digo, hay variaciones y actualmente se ha visto reforzada por. Ok, entonces básicamente estas serían las 5 vías tomistas o los 5 argumentos con los cuales se demuestra la existencia de Dios, ¿no? Lo que yo sugiero es que cuando nosotros estamos ante argumentos de este estilo, lo podemos utilizar de repente para un debate. Es posible, es posible que nosotros lo utilicemos en un debate. Existen personas, ¿no?, que se identificaban como ateos, pero gracias al conocimiento de estas vías tomistas llegaron a la fe, llegaron a la certeza de que Dios existe, sí, pero creo que sería más útil, como dice un filósofo, Javier Echevarría me parece, ¿no? Utilizarlo en un diálogo, ¿no? Como parte de un diálogo, porque normalmente una persona con la cual tenemos cierto grado de amistad podría estar más presta a escuchar esta argumentación. Y nuevamente siempre van a haber críticas, ¿no? Por ejemplo, ok, el argumento, vamos a decirlo así, ¿no? Los argumentos sí prueban la existencia de un Dios, pero no nos dice cuál Dios. Y es cierto, porque Tomás no se propone eso, no se propone mostrar la existencia del Dios cristiano, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer sería luego demostrar que este ser subsistente, que existe en virtud de sí mismo, que es el origen del universo, la causa del universo, la causa de todo lo creado, y que es aquel ser que está en acto puro, que posee toda la perfección, y por supuesto que es el ordenador, ¿no? El que ha diseñado el universo para que los seres puedan tender a ciertos fines, que este ser es el Dios cristiano. Habría que identificarlo. Pero eso también se podría hacer en otro paso posterior, ¿no? O en otros pasos posteriores. Sin embargo, como tal, los argumentos no buscan eso. Como dije, estos argumentos fueron originalmente diseñados dentro de un contexto de un libro teológico, que era para estudiantes de teología, personas que ya se encontraban familiarizadas con ciertos conceptos, ¿no? Y lo que se requiere de ellos es sencillamente reforzar su fe. O vamos a decirlo de esta manera, demostrar que que la creencia en la existencia de Dios no es una creencia irracional, sino que es racional, porque desde el punto de vista tomista, la razón y la fe no se encuentran contrapuestas, ¿no? Como
pensadores como Tertuliano sí estaban en contra, ¿no? De esta síntesis entre razón y fe y creían que era imposible, ¿no? Pero, bueno, entonces estos son los 5 argumentos, las 5 vías para la demostración de la existencia de Dios, y espero que haya sido que se haya entendido. Y si no, creo que ya podríamos pasar al tiempo de preguntas, si es que no se va a agregar algo más. Excelente, profesor. Muchas gracias. Yo le iba a preguntar cuáles son esas 5 vías de Tomás de Aquino, pero ya usted me lo respondió. Excelente, muy clara su exposición. Bien, mis hermanos, les recordamos entonces para hacer preguntas al profesor, levante su manito y le aperturamos el micrófono para que pueda hacer la correspondiente pregunta. Entonces les animamos, si tienen preguntas, no se cohiba y denos esa señal levantando la mano. O si no puede hablar por alguna razón, puede también escribir la pregunta en el chat. Muy bien, entonces estamos en ese tiempo de preguntas al profesor. Mientras se animan los hermanos a hacer preguntas, profesor, yo veo esto así como aquello de que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Sobre todo en la vía de la causalidad. Hay una causa anterior. Y esa causa, pues concluye el argumento, es Dios. Sí, la clásica pregunta, ¿no? Si Dios creó el mundo, ¿quién creó a Dios? O si Dios es la causa de las cosas, entonces, ¿cuál sería la causa de Dios, ¿no? Entonces, que muchos se hacen, ¿no? Incluso, si hemos tenido oportunidad de hablar con niños pequeños, dicen, pero ¿y quién creó a Dios, no? Bertrand Russell también me parece que en su libro, El un ateo famoso, mencionaba eso, ¿no? Si hay un principio de causalidad, tiene que haber una causa de Dios. Y eso es malentender el argumento, ¿no? El argumento habla de que para que pueda existir una serie causal, para que pueda haber una serie causal, para que puedan existir causas y efectos, tiene que necesariamente haber un comienzo de la serie, ¿no? Tiene que haber necesariamente un comienzo de la serie causal. Entonces, como conclusión, ¿no? Esta primera causa no requiere de otra porque ella misma es el sustento de la serie causal. Si nosotros quitamos esta, vamos a decirlo así, o si nosotros queremos irnos ad infinitum, nunca podría existir la serie causal. Entonces, eh, no es solamente que todo, vamos a decirlo así, que todo lo que existe necesita causa, ¿no? No es ese, no es ese el argumento, sino que hablamos de que para que pueda existir esta serie causal, hablamos de causalidad eficiente, ¿no? Para que pueda haber esta serie de causalidad eficiente, tiene que haber un comienzo de la serie. Y ahí está entonces Dios como respuesta o como identificación con esta primera causa, ¿no? También es interesante, profesor, que, por ejemplo, el argumento del orden en el cosmos, que Tomás de Aquino ya ve un orden en el cosmos y que luego este orden se perfecciona porque el conocimiento avanza. Cuando Tomás de Aquino no se conocían las leyes o por lo menos no muchas leyes de la física que ahora sí se conocen, y creo que el argumento entonces se perfecciona como el argumento teleológico, ¿no? Es decir, que ya se pueden hablar de esas variables que tienen que darse en ese orden tan perfecto para que la vida pueda existir. Cuando Tomás de Aquino, creo que eso no existía, ese conocimiento, pues no existía, creo yo. Sí, es interesante cómo el tiempo ha venido a confirmar, ¿no? Robert Jastrow, en su libro God on the Astronomers, me parece, menciona una ilustración interesante, ¿no? Y él dice, para los científicos que han estado pasando su vida escalando, estoy parafraseando un poco, ¿no? Escalando y escalando montañas de conocimiento, eh,
el final le parece algo totalmente desorientador, me parece que dicen. Y es que en la cúspide encuentra un montón de teólogos medievales que los habían estado esperando ahí. Entonces me gusta mucho la forma en que lo plantea y es cierto, ¿no? Conforme, y muchos científicos han llegado a eso, ¿no? Por ejemplo, Werner Heisenberg, el que planteó el principio de la incertidumbre de Heisenberg o de la indeterminación cuántica. Decía que cuando tú te tomas la copa de la ciencia, eh, lo primero es el escepticismo, pero al fondo de la copa de la ciencia encuentras a Dios, ¿no? Y tenemos casos como Francis Collins, que fue el autor del genoma humano, ¿no? Que llegó al convencimiento, como otros científicos importantes también, ¿no? Ok, aquí me parece que hay, no sé si puedo, han escrito un mensaje que dice, lo leo, profesor, ¿está bien? Hermano. Sí, adelante, hermano, léalo. Ok. Conocí las 5 vías en clases de filosofía de bachillerato. Y cuando entendía que nosotros necesitábamos de Dios, se podía humanizar. Y cuando entendía que nosotros necesitamos de Dios, se podía humanizar. No sé si se le puede abrir el micro al hermano Eddie Flores, porque no llego a entender bien si se podía humanizar a Dios cuando hablamos de las 5 vías. Bueno, o sea, de repente me lo puedo aclarar un poco, según lo que yo entiendo, voy me parece que lo que está diciendo es que de repente a través de las 5 vías uno termina humanizando a Dios, ¿no? Bueno, para empezar, no ese es el caso, ¿no? Porque como vemos, la conclusión de los diversos argumentos son, es algo totalmente distinto a lo que el ser, ¿no? Algunos ateos suelen afirmar que nosotros hemos creado a Dios a nuestra imagen y semejanza. Sin embargo, este ser, según la primera vía, está en acto puro, es un ser inmutable, un ser que no cambia, y nosotros ya lo vemos en nuestro día a día, somos muy cambiantes. Segundo, este ser, según la vía de la contingencia, es un ser necesario, un ser subsistente, ¿no? Perdón, en la segunda vía de la causalidad, disculpe, ¿no? Según la vía de la causalidad, es una causa incausada. Él viene a ser el sustento ontológico por el cual se da vamos a decirlo así, esta serie de causas y efectos. Entonces es muy distinto al ser humano. Igualmente, como ser necesario o ser subsistente, él posee en sí mismo la plenitud del ser y no necesita de otro para existir. Nuevamente, muy distinto de nosotros, que somos seres contingentes. Eh, Cuando vemos que es un ser perfectísimo, que posee en sí mismo toda la plenitud de la perfección, y es quien, o sea, nosotros las perfecciones que las tenemos son por participación, es decir, porque nos vienen dadas por este ser. Entonces, nuevamente nos muestra una gran diferencia y una brecha. Más bien, yo diría que estas vías nos muestran la trascendencia de Dios, porque incluso la última nos muestra como un ser inteligente y con voluntad en grado sumo y con el poder incluso para poder crear un universo en el cual las cosas tienden o los entes tienden a distintos fines. Hermano Melvin, ¿quieres una pregunta? Sí, profesor, muchísimas gracias. Excelente ponencia, mi hermano. Las 5 vías muy bien expuesta. Lo felicito, mi hermano. Bueno, mi pregunta va con respecto a mi hermano. Desde tu experiencia, hace un tiempito, un tal personaje llamado Carlos Blanco sacó pues un PDF, un libro, donde pues él hace una refutación a las 5 vías de Tomás de Aquino. Pero desde tu experiencia, mi hermano, ¿cuál podría ser la vía, digamos, más atacada o la que tiene o la más débil? Yo personalmente he visto más ataque a la cuarta vía de Tomás de Aquino, los grados de perfección, y he visto bastantes argumentos como decir de que cómo podríamos nosotros resolver el problema de aquellas cosas horribles, aquellas cosas que hoy por hoy a cualquiera que se les aparenta, digamos que podría ser, ¿no?, un pantano. Bueno, se van por ese lado y aplicando un poquito la ley de la entropía,
que todo se desgaste, y bueno, entre otras cosas, mi hermano. Eh, yo he visto bastante ataque a esa cuarta vía. No sé tú, mi hermano, si también o posiblemente otra. Y de pronto, mi hermano, ¿cómo pudiéramos responder cuando nos atacan alguna vía de estas en caso que tú tengas una que se vea notablemente atacada? Esa sería mi pregunta, mi hermano. Muchas gracias, hermano Melvin, por la pregunta. Me parece una excelente pregunta. Y ciertamente la cuarta vía es la más atacada porque, en opinión de muchos filósofos tomistas, es la menos entendida, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, el hecho de que las perfecciones se toman en su sentido axiológico y no en su sentido ontológico. Y por ejemplo, incluso hay gente, ¿no?, que dice, pero si se habla de la verdad, de la bondad, se habla de, ¿no?, de la nobleza, entonces debieran hablarse también de la maldad como una perfección, porque se está viendo desde un punto de vista meramente axiológico, lo cual en sí es incorrecto. Debe haber un fundamento ontológico, ¿no?, de esas perfecciones. Ahora, en cuanto al tema que mencionas, es interesante que se hable de desorden, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Como el pantano, diversas cosas que reflejan cierto desorden. Entonces, ¿y ahí dónde está el orden? Hay que tener presente varias cosas. Número uno, que ese desorden se compara o se produce debido a que hay un orden previo con el cual del cual se está diciendo que se desvía. Por así decirlo, si yo digo que dibujo aquí una línea curva, una línea mal dibujada, que esté chueca, por así decirlo, decimos que es una línea que no está derecha. ¿Por qué? Porque existe una línea recta que yo puedo dibujar con una regla. Es decir, en base al orden, hablamos de desorden. Entonces, para poder hablar de desorden, para poder hablar en el sentido del, ¿no?, de la destrucción de estrellas y cosas por el estilo, tiene que haber un orden previo, ¿no? Es más, toda la racionalidad, ¿no?, de la ciencia se basa en eso, en que hay un orden, ¿no? Si no hubiera ese principio del orden, entonces no podríamos hablar de ciencia en sí, no podríamos hablar de método científico, no podríamos hablar de predicción. La gente que suele creer, ¿no?, que no hay una regularidad, que no hay un orden, que esto es algo solamente subjetivo, no lo aplica cuando lee una receta, no lo aplica cuando está en medio del tráfico conduciendo un carro, no lo aplica cuando está, o sea, en su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque nosotros presuponemos que hay un orden en las cosas, una regularidad, ¿no? Entonces, confiamos en que hay un mañana, confiamos en que la tierra rota, confiamos en que sale el sol hablando en términos, ¿no?, de perspectiva, pero confiamos en eso porque confiamos que hay una regularidad. Entonces, fuera de atacar esto, yo creo que más bien son demostraciones. Número uno, porque la excepción no invalida la regla, y número dos, porque estas son expresiones, estos aspectos que llamamos desorden o la entropía, por ejemplo, son expresiones de realidad del orden. El nivel de entropía está subiendo. Nosotros sabemos que nos estamos dirigiendo hacia una muerte térmica, ¿no?, del universo. Entonces, el fin viene, eso lo sabemos. Pero para que haya habido un fin, tuvo que haber un comienzo. Para que haya habido un comienzo y para que podamos existir ahorita, la entropía debió ser finamente calibrada, el nivel de entropía, para que pueda darse la vida inteligente y que nosotros estemos hablando ahorita. Entonces se habla del fin, pero no se habla del comienzo. Otra cosa importante, yo creo que esto, por ejemplo, más bien demuestra que el panteísmo es falso, que el universo en sí mismo es Dios. Porque tendríamos un universo suicida, ¿no? Sin embargo, el panteísmo fue defendido por pensadores como Baruch Spinoza, entre otros. Pero creo que si nosotros atendemos a este principio del nivel de entropía que está aumentando y la muerte térmica, no podríamos equiparar al universo con Dios, ¿no?, por las condiciones que el universo presenta a este respecto. Entonces, creo que es la más atacada. Yo he presentado algunas ideas, pero siempre sugiero que si tú quieres entender a profundidad algo, es importante realizar una investigación previa. Y si te interesa conocer el tema de la vida de Tomás,
Primero es importante conocer el contexto tomista, eh, y sobre cuáles supuestos se construye. Entonces ahí vamos a entrar a la filosofía aristotélica. Entonces, por ejemplo, muchos atacan el movimiento porque lo entienden en un sentido de movimiento, vamos a decirlo así, movimiento de locomoción, ¿no? De un cambio de lugar. Y dicen, no, la física aristotélica ya ha sido refutada por Galileo, por Newton, por Albert Einstein, entonces el espacio y tiempo no son como lo concebía Aristóteles y el movimiento no es absoluto, sino que es relativo. Ok, pero no estás entendiendo el que la vía no está hablando de movimiento solamente físico, sino principalmente de movimiento metafísico. Hablamos de la causalidad, ¿no? Pero si todo tiene causa, Dios debe tener causa. Y es que no se está entendiendo que Dios es el sustento de la serie causal, sin el cual no habría una serie causal. Y que necesariamente, como no podemos construir una serie ad infinitum, tiene que haber una primera causa. Igualmente con el argumento en este caso que hemos mencionado de la teleología o el orden, ¿no? Igualmente con el argumento de la perfección, ¿no? Los grados de perfección. Para que existan grados de perfección, creo que a mí me parece también que es una vía muy atacada porque se le ataca al platonista y se le equipara el argumento ontológico, como mencionaba antes. Y es porque no se tiene presente que estamos hablando de grados de perfección, pero desde el punto de vista ontológico, del ser en cuanto ser, no de los valores, ¿no? Solamente desde un punto de vista axiológico. Entonces creo que para poder defender bien estas vías es importante estudiarlas en su contexto. Como cuando yo quiero estudiar algún pensador, ¿no? Si yo voy a verlo desde mis lentes del siglo XXI, quizá no voy a comprender, necesito familiarizarme un poco con el contexto de la escolástica, de qué se debatía y cuál era el propósito de Tomás, ¿no? Cuál es la formación de Tomás también, ¿no? Entonces creo que eso sería una, una forma en la cual nosotros podemos defenderlo mejor las vías tomistas es estudiándolas en su debido contexto. Entonces es importante familiarizarnos con el pensamiento aristotélico y los propios cambios que introduce Tomás al pensamiento aristotélico. No sé si hay otra pregunta. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por su respuesta. Y también, bueno, si se tomara 1 o 2 minutos para tal vez un poquito explicar, ya que hemos recibido bastante mensajes, incluso a la hermana Jessie le escribieron diciendo que porque estábamos promocionando a Tomás de Aquino si era católico romano. Y bueno, este es un anacronismo tremendo. Y no sé si usted tal vez puede explicar ahí rapidito, mi hermano, que esto no tiene que ver nada con el catolicismo, ni doctrina católica, ni nada que ver, ¿no? Lastimosamente, pues todavía hay hermanos que piensan de esa manera y bueno, para eso son estas clases, mi hermano, para uno formarse y no hablar, digamos, hasta por último incoherencias, ¿no? Gracias, mi hermano Diego, gracias. Sí, muchas gracias. Es importante aclarar que dentro de la obra de la Suma Teológica nosotros vamos a encontrar algunos de los dogmas católicos. Eh, sin embargo, específicamente hablando de las 5 vías, ellas solamente lo que hacen es buscar demostrar la existencia de Dios. Y Tomás de Aquino va a afirmar muchas de las creencias que nosotros como protestantes o evangélicos o reformados también tenemos, que es por ejemplo la creencia en la Trinidad, y no por eso vamos a decir, bueno, no vamos a descartarlo totalmente, ¿no? Yo considero que es importante, si hay una de las cosas que más me gusta a mí, y el hermano Melvin lo sabe, es el tema de la historia de la iglesia. Entonces, muchas de las cosas que nosotros rechazamos y vamos a decirlo así, lo ponemos como católicas, realmente no lo son como católicos romanas, ¿no? Porque nosotros en realidad, los reformados, creemos que nosotros somos católicos en el sentido de la palabra universal. La iglesia es católica porque es universal. Pero la iglesia católica romana o la iglesia papista, obviamente nosotros discrepamos de ella. Pero considero que es bueno recurrir a distintas fuentes. Nosotros si leemos, vamos a decirlo así, si leemos a Martín Lutero, vamos a encontrar muchas diferencias que tenemos con Martín Lutero, seguramente, ¿no? Entonces igualmente va a pasar con Calvino, con Zwinglio, porque
el pensamiento cristiano se ha ido moldeando a través de los siglos y nosotros somos frutos de ello. Hay una frase importante, me parece que es de Peter Blois, que dice que nosotros somos enanos sentados en hombros de gigantes y por eso podemos llegar a ver más de lo que ellos vieron. Y entonces a veces nosotros somos, no somos solamente, digamos, ¿no? Admiradores de la Biblia, sino biblicistas, ¿no? Muy literalistas, no solamente lo que la Biblia dice. Pero la iglesia a lo largo de los siglos ha dotado a su pueblo de pastores y maestros, ¿no? Dios, mejor dicho, ha dotado a la iglesia de pastores y maestros. Y tenemos en los primeros siglos a diversos escritores. Por ejemplo, Agustín de Hipona, que es un autor también que muchos dicen, no, que es católico, romano y que no hay que leerlo. Juan Calvino, la persona que más cita en todos sus escritos es Agustín de Hipona. El mismo Lutero lo cita mucho, también era un monje agustino. Entonces, y como eso tenemos otras citas más de los padres de la iglesia. Entonces, la iglesia no surgió en el siglo XXI, surgió a lo largo de los siglos. Y así como existen personas dentro de nuestras iglesias evangélicas que no son salvas, que realmente no han tenido un encuentro personal con el Señor, también ha habido a lo largo de los siglos dentro de la Iglesia Católica personas que sí tuvieron fe en Jesús, ¿no? Y algunos de ellos, como el caso de Juan Hus o de John Wycliffe, fueron condenados por ciertos concilios, como el concilio de Constanza, etcétera, pero algunos de ellos no. Entonces, y existen realidades, existen verdades que han sido enseñadas por personas que quizás no son, vamos a decirlo así, 100% cristianas, pero que tienen conocimiento de ciertos temas y que conviene estudiarlos para poder aprender de ellos. Incluso si tú estás en contra de algo, vamos a poner un ejemplo. Yo estoy en contra de la doctrina de los testigos de Jehová, pero la pregunta es, ¿qué creen? ¿Cómo puedo saber yo qué creen? Yo necesitaría acudir a las fuentes, ¿no? ¿Qué creyó Russell, qué creyó Rutherford o qué cree la Watchtower actualmente? Igualmente, si yo estoy en contra del catolicismo romano, yo digo, no tiene la razón. Ok, pero hay que ver qué es lo que ellos creen, qué es lo que enseñan en su catecismo, qué es lo que enseñan en sus concilios. Exactamente. Entonces, aún si yo digo, bueno, yo estoy en contra de Tomás de Aquino, por ejemplo, yo como cristiano protestante estoy en contra de Tomás de Aquino en ciertos puntos, pero puedo tomar estos puntos importantes como su argumentación, que me puede ayudar a demostrar la existencia de Dios, y puedo rechazar estos otros puntos, pero debería conocerlos primero y saber en qué contexto los dijo. Entonces, creo que es importante el contexto histórico en este caso. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Gracias a usted, hermano. Bien, no sé si hay... hay una mano levantada, hermano. Adelante, hermano. Puede activar su micrófono. Sí, ya me escuchan. Sí, adelante. Ok, hermano, muchas gracias por la exposición. Hablando de lo de la historia, ya que decía el hermano que le gusta mucho la historia, yo me estoy metiendo un poquito en eso también ahorita. Y quisiera hacer una pregunta. Si sabe de algún libro o algún sitio web o dónde podemos tener la información acerca de los concilios ecuménicos. He tratado de buscar esta información de las actas, de los decretos que se establecieron allí y no he conseguido hasta el momento un libro que hable específicamente, se habla de concilios muy vagamente, pero sí hay algo que nos pueda recomendar en ese sentido. Ahora sí. Sí, hay justo un libro de lo que estaba buscando exactamente. Hay libro de historia de los concilios ecuménicos de por aquí creo que lo tengo. De David Abdías,
Hay libros también de los concilios ecuménicos de Arcadio Sierra, Giuseppe Alberigo, pero la mayoría de los libros que hablan acerca de eso hablan de una perspectiva católico-romana. Entonces, sin embargo, yo sé que hay un libro protestante acerca de los concilios ecuménicos. De repente nos podemos poner después en contacto porque sé de libros protestantes sobre sino que ahorita a la mente no se me viene. Ahora, si es el tema específico, claro, habría que buscar un libro así, pero sin embargo es un tema que es mencionado también por historiadores como Justo González, ¿no? En su libro de Historia del Cristianismo, sobre el pensamiento cristiano, habla de los concilios ecuménicos, ¿no? Hay un libro que es Historia de los concilios y confesiones, me parece. Sí, el de Historia del pensamiento cristiano creo que le ayudaría más para lo que usted está mencionando. El libro de Historia del pensamiento Historia del pensamiento cristiano. Pero bueno, creo que de ahí, o sea, lo que yo les quería, es un tema en el cual yo no me he metido mucho tampoco, pero puedo averiguar ese libro, porque ahorita no me viene a la mente, y mandárselo de repente por interno. Ah, mire, justo aquí le están recomendando, de José Maeda, Credos y Confesiones, es el libro que está, Credos y Confesiones. Bueno, y ahí habla acerca de los credos que han sido, pues, producto de los concilios ecuménicos, ¿no? Desde el concilio de Calcedonia, de Nicea, de Éfeso, etcétera, ¿no? Los diversos concilios que han habido. Alguien levantó su mano, me parece. Bueno, si alguien levantó la mano, puede hacerlo de nuevo para activarle el micrófono. Bien, parece que más nadie se anima a hacer preguntas. De todas maneras, mientras damos cierta información, si alguien se anima, puede levantar su mano y así se le activa el micrófono. Un momentico. Queremos recordarle a nuestros hermanos los próximos eventos que se tienen programados. Con el hermano Luis Cifuente se tratará del argumento del diseño inteligente este jueves 25 de abril a las 6:30 de la tarde, hora de Nueva York. De igual manera, también el argumento trascendental va a ser expuesto por el hermano José Ángel. Ya estaríamos informándole de la fecha exacta de este evento. De igual manera, les recordamos a nuestros hermanos todos los cursos que estamos presentando y poniendo a su alcance a través de esta plataforma, como por ejemplo Religiones Comparadas, el estudio del Éxodo, el club de lectura, el estudio del lenguaje bíblico, las lenguas bíblicas de las sociedades bíblicas, una de las sociedades bíblicas, también interpretando la Biblia a través de los pactos. Tenemos las tertulias de intelectuales teístas, también el programa de hacedores de discípulos, también el Instituto Dulos, presentando también estudios. Igualmente los domingos tenemos lectura comprensiva de nuestra hermana Yelixa y así como también el estudio Aureola de la Creación. Muy bien, mi hermano, todos los días hay ponencias, hay estudios, hay tertulias, hay análisis bíblico y le invitamos para que usted a través de los grupos pueda estar al tanto y tener la información a su alcance a través de los enlaces para que usted pueda accesar a todas estas ponencias. De igual manera, una vez más le recordamos la oración al equipo de Razón y Creencia,
Recuerde a nuestro hermano Melvin Palma en sus oraciones y al equipo que le acompaña o que le acompañamos en este propósito de traer hasta usted estas herramientas formativas, como el hermano Oscar, Mónica, Moisés, mi persona, también por José, por Luz, por Beto, por María, por Emanuel, por Héctor, por Ninosca, que nos está acompañando acá, y por Jesse, que también nos acompañó, pero tuvo que retirarse a una clase y fue quien presentó a nuestro profesor en esta oportunidad. Bien, mis hermanos, entonces a través de nuestras redes sociales, allí en el chat, el hermano Melvin ha publicado algunos enlaces. Usted puede unirse a los grupos. Si siente inclinación a trabajar con el equipo de Razón y Creencia, estamos a la orden, hermano, para incluirlo. Escriba al privado de nuestro hermano Melvin y le estaremos dando una bienvenida y por supuesto para que nos ayude en este propósito de traer hasta otros estas enseñanzas tan maravillosas como la que hemos tenido en esta oportunidad. Bueno, ya estamos entonces en el final. Si no hay algunas palabras finales de nuestro hermano Melvin, y pedirle por favor a nuestro profesor que nos despida con una oración, y así estaríamos dando por culminada la actividad. Sí, solamente agradecerles al profesor. Gracias, mi hermano, por tu tiempo, por tu generosidad. Gracias por siempre decir sí cada vez que te invitamos, mi hermano. Y también sabemos lo que te pasó, pero sabemos también que Dios, mi hermano, pues tiene todo bajo control y les pido a los hermanos que llevemos al profesor, ya que hace poco tuvo o estuvo pasando una situación bien fuerte y triste, pero sé que Dios le va a dar la victoria y bueno, y muchísimas gracias, mi hermano. Y bueno, te pido también que nos despidas con una oración para que Dios abra nuestro entendimiento, así podamos aprender estos argumentos y bueno, presentarlo en defensa de nuestro Dios. Gracias, mis hermanos. Muchas gracias a los hermanos de Razón y Creencia. Gracias al hermano Melvin por esta invitación. Para mí es un placer porque me gusta mucho tocar estos temas y poder compartirlo con los hermanos para que, como dijo Melvin, ¿no? También tengamos más solidez en nuestras argumentaciones y en nuestras conversaciones con aquellos a los cuales queremos alcanzar para Cristo, ¿no? Creo que la idea no es solamente refutarlo, ¿no? Sino presentarles el Evangelio y algunos de ellos tienen objeciones, ¿no? Racionales, entonces es bueno también presentarle defensa desde la perspectiva racional también, como parte previa antes de hablarles acerca del Evangelio. Bien, bueno, como dijo el hermano Melvin, sí, yo tuve un accidente que me atropellaron, entonces ahorita no puedo caminar ni puedo mover mucho mi brazo, así que he estado un poco complicado, pero bueno, igual gozoso en el Señor y con fe en Dios de que voy a recuperarme eh, prontamente, ¿no? Si es así su voluntad. Entonces, estoy por comenzar terapia la próxima semana, si Dios quiere, entonces, perdón, de aquí a 3 semanas, si Dios quiere. Y espero poder, pues, ¿no? Volver a desempeñarme en mis labores, caminando, moviendo mi brazo con normalidad. Así que, hermanos, sus oraciones también por mí, por mi recuperación. Y gracias también por aquellos que han estado en este tiempo y espero que le haya sido de edificación. Vamos a orar entonces. Oramos. Amado Señor, gracias, Padre Eterno, por este tiempo compartiendo acerca de estas 5 vías que demuestran tu existencia. Nosotros sabemos, Señor, de que tú eres real, porque tú has obrado en nuestras vidas, has cambiado nuestros corazones, porque tú nos has mostrado tu poder, también tu bondad, y en tu palabra claramente nos muestras tu existencia. Pero te pedimos también que nos ayudes a poder eh, aprender esos argumentos para poder ayudar a aquellos que quizás no tienen todavía esa certeza, que tienen algunas dudas de repente desde el punto de vista racional, y poder prepararnos para con amor, con mansedumbre, con humildad, presentarle una defensa y que ellos puedan remover esos obstáculos y luego con tu espada que penetra hasta partir del alma del espíritu, que es la palabra de Dios, podamos también llevarlos a los pies de Cristo, Señor. Te pedimos, amado Señor, que nos ayudes a mantenernos fieles también en nuestra relación contigo, porque de nada sirve
tener mucho conocimiento, quizás saber demasiado de filosofía, teología o de Biblia, sino hay una relación personal contigo, una relación realmente de intimidad y una comunión íntima. Padre Santo, te ruego todo esto en el nombre santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, excelente, mi hermano. Bueno, bendiciones para todos. Todos tienen la posibilidad de abrir su micrófono si quieren saludar al profesor. Ya estamos culminando y bueno, les esperamos en nuestra próxima actividad. Muchas gracias a todos y muchas gracias también al profesor.